protocolos para separar una cosa, enzimas. Uno supone que la enzima está ahí, está actuando, pero imagínense, aislar un aminoácido, un RNA, que no se mezcle con el RNA de mi cabello o del laboratorista, ¿no es cierto? Finalmente, después de tanto proceso, el volumen de líquido, de tejido que uno iba observando, al final ya no hay nada. O sea, a la vista, ¿no? Hay que agregar sustancia, hay que centrifugar, y ya no ven nada. Es desconcertante. Lo que estamos acostumbrados, digamos, a ver siempre cosas, ¿no? Y relacionar con su existencia. Pero hay cosas que no vemos y está así. Y así encuentran esto. Imagínense, la tecnología es fantástica. Bueno, entonces obtienen y ordenan así los aminoácidos y tienen la molécula de insulina. Es la insulina sintética la que se usa actualmente en el mundo entero para el tratamiento. Ya no, como decía en la anterior clase, se usaba la insulina de los animales. Se extraía principalmente del chancho, del páncreas del chancho, la insulina porcina, ¿no? Y eso se inyectaba a los humanos. Entonces, como es una proteína de otro ser, de otra especie, causaba problemas alérgicos, rechazos, etc. Bueno, hasta ahí quedamos. Ahora, la expresión génica, ya hemos hablado qué es expresión génica, ¿no es cierto? Es decir, qué cosas hacen que el gen de la insulina se exprese. Hay varios factores involucrados en esto. Digamos, lo que estimula, o sea, los que estimulan la expresión génica, significa, o en otras palabras, quiere decir que son factores que hacen que el gen, o sea, que la información que está en el gen de la insulina, ¿sí?, en el cromosoma 11, se exprese, o sea, se copie, se transcriba, ¿no es cierto? Y se sintetice siguiendo los pasos que hemos visto ahí en la primera diapositiva, o sea, aquí. Eso ocurre después de que el gen se ha expresado ya. En el ribosoma se ha ensablado esa cadena de aminoácidos y luego ya una vez en el ribosoma, ya no está en el núcleo, ya está sintetizado, va purificándose, ¿no? Y esta es la molécula definitiva de la insulina y el péptido seco de importancia, ya hemos hablado. Entonces, los factores, los principales factores que estimulan esa expresión génica, en otras palabras podemos decir qué factores estimulan la síntesis. Una cosa es la síntesis y otra cosa es la secreción, ¿no es cierto? La síntesis es el ensamblaje, digamos, de la proteína, de la sustancia. Y la secreción es la salida de esa sustancia de la célula. No estamos hablando de la secreción, estamos hablando de la síntesis. Entonces, los factores que estimulan la expresión del gen, fundamentalmente es la glucosa. No es el único, ¿no? La glucosa estimula principalmente la expresión del gen. Ciertos niveles de glucosa. La insulina se produce solo en las células beta, ¿verdad?, del páncreas humano y de todos los animales. Entonces, el páncreas, allí es donde se expresa el gen. Allí, porque allí están todos los factores involucrados para que ese gen se exprese. Ahora, esa misma información debe haber en otros tejidos, ¿no? Pero no se expresa. ¿Por qué? Porque no hay receptores, no hay elementos involucrados en eso, etcétera, etcétera. Entonces, la exclusividad es del páncreas. Y la glucosa tiene que ingresar a la célula beta. Vamos a ver luego la regulación. Ahora, hay canales, hay proteínas por donde ingresa la glucosa a la célula. Son una lista de más de 10 proteínas de la misma especie, se llaman GLUT. O sea, son transportadores de glucosa. ¿Eso qué es el GLUT? G-L-U-T. GLUT. A ver, vamos a intentar usar esto. Entonces, el GLUT es una proteína, es como un canal que permite el paso de la glucosa. Ya, vamos al caso. Ay, me toma el pelo. Esto de lidiar con la tecnología es terrible, ¿no? Para quienes hemos nacido antes de la informática. ¿Qué hago? Yo no quiero estas cosas. ¿Qué puede ser? Está en la silla, otra vez vamos a poner aquí, ya. Creo que así, ¿no? ¿No? Tipos de lápiz. Un lápiz sencillito. ¿Qué color les gusta? A mí me gusta el rojo. Ya.
¿Ahora sí? Pero hay una lista de varios GLUTs. ¿No les ha pasado esto? Con este dedo voy a escribir, ahora borraré con este, ¿no? Vamos a analizarlos. Ya, entonces el GLUT4 es el más abundante. El GLUT4 sí necesita insulina. Vamos a hablar con detalle posiblemente hoy al final. En cambio, el GLUT2 es el que existe en la célula beta. El GLUT2. Y este GLUT2 no necesita insulina. Es simplemente cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan, entonces por más de 80 miligramos por decilitro, eso ya les adelanto, es que la glucosa difunde hacia el interior de la célula beta. Si la glicemia disminuye de 80, entonces la glucosa puede estar por ahí, no ingresa. Entonces este GLUT se caracteriza por ser poco sensible a la glucosa. O sea, cuando hay glucosa, no permite el ingreso de glucosa a menos que aumente a más de 80. Ahora, este 80, algunos autores dicen es 90. No nos van a hacer problemas por eso, pero hay un límite, ¿ya? Entre 80 y 90 miligramos por decilitro de glicemia. Bien, entonces, gracias a este GLUT ingresa la glucosa y esto provoca la expresión del gen. Bueno. Otros elementos, por ejemplo, el glucagón, vamos a ver luego los estimulantes directamente, pero el GLP-1, en la anterior clase hemos hablado de la GLP-2, o sea, un péptido parecido al glucagón, es GLP, glucagón like peptide. Este es el 1. El 1 es sintetizado en el duodeno, el 2 en el páncreas, de eso hemos hablado la anterior vez. Entonces, el 1, vamos a hablar también, son las incretinas. Hay dos incretinas muy conocidas. Vamos a hablar luego de eso. La hormona de crecimiento, la prolactina, que ya conocen ustedes, el lactógeno placentario, es decir, durante el embarazo y la lactancia, va a aumentar la producción de insulina. Porque hay un mayor estímulo para la... Y eso tiene que ver mucho con el manejo metabólico en el embarazo. O sea, la fisiología del embarazo es algo diferente en la mujer al periodo de no embarazo. O sea, la fisiología no es igual durante toda la vida. La fisiología del niño es algo diferente a la fisiología del adulto, igual que la fisiología del anciano, ¿no? Bueno, no estamos estudiando fisiología general. Pero les menciono esto por si alguien tiene interés de ver cómo funciona el cuerpo o el páncreas del niño, del anciano o de la embarazada. Bien, ahora, como siempre hay contrarios, ¿no? No tendría algo su razón de existir. Si algo existe, si ven que algo ahí está al frente, es que tiene algún contrario, si no, no estaría allí. Tiene uno o más contrarios, siempre es así en la naturaleza, o sea, hay que buscar. Ya parece algo metafísico, ¿no? Pero esa regla, digamos, es una ley, ¿no? Una ley que determina, el determinismo. No todo está determinado así, pero siempre hay un contrario, ¿ya? Y los contrarios, los que inhiben esa expresión génica, son estos. La somatostatina, digamos, que inhibe todo, ¿no es cierto? Wow. Entonces, ni hablar de la somatostatina. Algunos neurotransmisores, como la adrenalina, la epinefrina es la adrenalina. ¿A quiénes les gusta la adrenalina? Entonces, están produciendo poca insulina, ¿no? ¿Pueden ser diabéticos? Sí. No, precisamente. Pero esto es importante cuando usamos fármacos, por ejemplo, que tienen la acción, ¿no? O sea, son adrenérgicos, se llaman, que parecen a la adrenalina. En farmacología lo van a entender. El glucagón, la leptina, que ya conocen, el glucagón lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Bien, los inhibidores principales. Ahora, eso es normal, es decir, tiene que haber una acción de ambos para regular la expresión del gen de la insulina, porque si hay un desequilibrio, entonces se va a producir mucha insulina o se va a producir poca insulina, entonces, ¿verdad? Eso ya no es normal. Bueno, entonces tienen que estar presentes, son necesarios ambos. Ahora, esa expresión
ante la presencia ya sea de los estimulantes o los inhibidores, está alterada en estas situaciones y otras más. Estas son las más importantes. Está alterada en la glucotoxicidad. ¿Se acuerdan? Les he dado una pequeña tarea de averiguar qué es glucotoxicidad. ¿No? ¿No estaban en la clase anterior? Ah, caramba. Te lo dicen todavía, ¿no es cierto? Tendrían que estar en todas las clases, ¿eh? Es que si ustedes no siguen la secuencia, o sea, no van a entender bien. Y a nosotros nos complica la vida también porque nosotros vamos planificando la clase así, ¿no? Preparamos el terreno para la siguiente clase y así en cada clase. Es una preparación del terreno. Pero si están otros, tenemos que volver a preparar el terreno, entonces retrocedemos y ya nos retrasamos mucho, ¿verdad? Entonces traten de asistir a las clases teóricas siempre, pase lo que pase. Yo creo que en las clases teóricas es donde más se aprende, porque las ideas generales se dan en las clases teóricas. En las prácticas más bien los evalúan, ¿no? Y completan algunos detalles más profundos, más específicos. En cambio, la generalidad se da en la clase teórica. Si se pierde una clase teórica, uno dirá, pues yo tengo grabado y voy a ver en el video. No es lo mismo. Las clases teóricas, yo les daría pues, un video de clase teórica y les mando, ¿no? A sus casas. Pero no, las clases tienen que ser interactivas. Tenemos que dialogar en las clases. Las clases, cuando se dictaban clases, esos tiempos ya son primitivos, ya han pasado la historia. Las clases ya no son para eso, para dictar, sino son para analizar una información. Y hablamos del problema y todos participan. En eso consisten las clases. Y obviamente la discusión la guía el docente, porque se supone que ustedes todavía no saben bien esto. El docente tiene que saberlo, obviamente, ¿no? Guiamos. ¿Ya? Bueno, entonces la glucotoxicidad, como su nombre dice, es la toxicidad de la glucosa. O sea, la glucosa es tóxica. Claro, pues está diciendo ahí que es tóxica, ¿cómo podemos oponernos a eso, no? La ciencia demuestra que la glucosa es tóxica, pero a partir de ciertos niveles, no la glucosa por sí misma. O sea, si la glucosa está aumentada, ejerce su toxicidad. ¿En qué consiste la toxicidad de la glucosa? ¿Cómo daña? ¿Qué cosa daña en el organismo, en los tejidos? Eso es lo que tenían que averiguar. Ahora estoy reiterando la tarea. El lunes, supongo que vendrán todos y ya tendrán la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, pero es importante, no es tema de fisiología, pero es importante que ir complementando con cosas que no son de fisiología para poder encontrar el sentido a esto, ¿no? ¿Para qué estamos estudiando? Entonces, la glucotoxicidad por encima de 100 miligramos se considera la glucotoxicidad, pero no solamente que esté 101 ya, no, sino tiene que estar también por un tiempo, ¿no? Los tejidos tienen que estar expuestos a esa elevada glicemia por un tiempo prolongado. Siempre estamos expuestos a la glicemia alta, ¿no es cierto? Ustedes saben que nuestra glicemia basal, ¿cuál es el límite máximo normal en ayunas? 120. ¿Cuánto? 120. 120. 100 miligramos lo máximo. O sea, en ayunas normalmente no deberíamos tener más de 100. Pero si yo tuviera 100, yo me preocuparía porque no, prefiero estar cerca de 60, ¿no? De 60 a 100. Pero bueno, cuando comemos algo, la glicemia siempre va a subir. ¿Lo han comprobado ustedes en la práctica? Hasta con la lechuga aumenta, ¿verdad? Bueno, con la lechuga casi no pasa, creo, de 100, pero comemos un pedazo de pan, eso va a subir más de 100. Entonces ya es tóxico. Pero el tiempo en el que esté elevado no es mucho. Normalmente, ¿en qué tiempo debería bajar a niveles basales? O sea, por debajo de 100 otra vez. Entonces se comen una marraqueta para subir la glicemia. ¿Al cuánto tiempo de haber comido la marraqueta normalmente tiene que estar en niveles basales la glicemia? 2 horas, con promedio 2 horas, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, si tenemos problemas en esto de páncreas o estamos iniciando una diabetes, el tiempo de la glicemia va a ser prolongado, por más horas. Ahí empieza la glucotoxicidad, ¿verdad? Entonces, esa glucotoxicidad de por sí inhibe la expresión o altera la expresión del gen de la insulina. Por eso es que los que tienen glucosa aumentada por tiempos prolongados producen menos insulina. Ya predisponen al desarrollo de la diabetes. De hecho, los diabéticos obviamente, ¿no? El estrés oxidativo. ¿Saben qué es el estrés oxidativo?
estrés oxidativo. ¿Saben qué es estrés? ¿No es cierto? ¿Estrés qué es? ¿Qué es estrés? Alterar. Anoche los bolivaristas, antes de las 8:30, estaban en estrés, ¿no es cierto? Durante el partido también, luego se resignaron a la casi goleada, ¿no es cierto? Estrés, ¿saben qué es estrés? Hemos hablado el primer día del estrés, aunque no es tema de páncreas, pero hemos mencionado algo a propósito de las hormonas controladoras. Ahora, ¿tengo que repetir? Desequilibrio. No voy a repetir. Ahora, todos nos vamos a sentir mal porque yo sé que no me van a entender. Y ustedes no lo van a hacer, ¿no es cierto? O sea, hay frustración en ustedes y en todos, en docentes y estudiantes. Entonces, no provoquemos eso, ¿ok? Debemos estar contentos de venir aquí a aprender cada día algo más. Pero si venimos así intermitentemente por turnos, siempre vamos a estar tristes, ¿no? Porque no vamos a sentirnos felices, porque no estamos aprendiendo por eso. Bueno, entonces, el estrés es una reacción del organismo frente a una agresión. Cualquier agresión, o sea, causa alteración en nuestra homeostasis. Una agresión física, una agresión psicológica, ¿no? Efectiva, causa trastornos en nuestra homeostasis. Entonces puede alterarnos el metabolismo. Y el cuerpo, para defenderse de eso, produce hormonas, ¿no? Para neutralizar esos efectos del estrés, del susto. Hemos puesto el ejemplo esa noche: si este edificio comenzara a moverse, ¿no? Todo el mundo va a entrar en pánico, ¿verdad? Estrés. Algunos van a estar tranquilos, muchachos, tranquilos, va a ir bajando, se pongan en un lugar seguro, ya. Terremoto, sí, terremoto. Otros empezarán a gritar, mamá, papá, resignarse, que sí, otros llorarán, tal vez alguien se desmaye, ¿no? Entonces, ¿quién ha manejado mejor el estrés? El que está tranquilo. Su organismo reacciona frente al estrés, se adapta frente al estrés. En cambio, nosotros no. O sea, también hay problemas en cuestiones emocionales, culturales, ¿no? Para hacer frente al estrés. Otro ejemplo que es real: cuando van a la guerra los soldados, por más entrenados que estén, cuando ya están yendo al frente, ¿no? Tienen miedo, ¿verdad? Mucho miedo. Y cuando ya están en la línea de fuego, ya suenan los cañones, los disparos, seguro que entran en mucho estrés, ¿verdad? Pero no todos en el mismo grado de estrés. Entonces hay gente muy entrenada, se ha entrenado en los cuarteles estresándose, pues, ¿no? Les han pateado, han disparado en sus orejas. Entonces el otro sabe controlar su cuerpo, no él. El cuerpo sabe manejar esa situación de estrés. Sus hormonas actúan muy bien, perfectamente. Entonces, en la línea de fuego es posible que no sufran mucho, porque están acostumbrados a eso. Pero los que tienen poco entrenamiento, hay soldados que lloran, se desconcentran, no se protegen y son los primeros en morir. Es así. O sea, ¿por qué no manejan bien el estrés? ¿Por qué no manejan bien el estrés? Porque no están entrenados para eso. Su cuerpo no se ha adaptado o no sabe adaptarse al estrés. En medicina pasa exactamente lo mismo. ¿Cuándo hay mucho estrés en medicina? En el internado. Bueno, los parciales también, pero son por horas, ¿no es cierto? Pero en el internado sí. En el internado hay días que no duermen. Y si pueden dormir, no tienen dónde dormir. No comen ahora, el paciente se pone mal, el estudiante se desespera porque, claro, es su responsabilidad cuidarlo, controlar, informar, ¿no es cierto? O sea, como ya sabe, ha estudiado 5 años, él tiene que tomar algunas decisiones también, porque no es una marioneta de estudiante de internado. Ya tiene criterio médico, ahí está haciendo prácticas. Entonces, y si se siente impotente a eso porque no recuerda cómo se hace, aumenta el estrés. Hay estudiantes que incluso abandonan el internado, postergan su internado, por eso. Y si entran en conflicto después, ¿no? Porque les tienen que pagar, les pagan, pues y después van a cobrar habiendo abandonado el internado. Han habido problemas casi ilegales así. En la residencia peor, ¿no? Eso ya, cuando sean residentes ustedes, o sea, hay gente que lucha por ser residente, ¿no? Toda su vida ha soñado, entra a la residencia, va a ser especialista. No soporta el estrés y se van. Algunos llegan incluso al suicidio. De verdad, no estoy exagerando, o sea, parece mentira, ¿no?
es que ¿por qué hacen eso? Y hay otros que van tranquilos en la residencia, ¿no? Sufren, pero bueno, están, les parece una aventura, ¿no? Van por aquí, controlan, leen, aprenden, se sienten contentos, no duermen, están con los ojos así, pero están sonriendo. Ellos manejan mejor el estrés. Entonces, ¿por qué unos manejan mejor el estrés en el internado y otros no? La respuesta es la misma que para los soldados, ¿no? Su organismo no se acostumbraba al estrés. Entonces tienen que entrenarse ustedes en el estrés. ¿Dónde? ¿Cuándo? Estos años, pues, es parte de nuestro entrenamiento. Entonces, deberían tomarles 10 parciales de sorpresa. 3 parciales en un día. Antes se daba así en esta facultad, 3 exámenes parciales. Obviamente había estrés, pero uno lo manejaba, ¿no? Uno se entrenaba, ya estaba acostumbrado a esas cosas. En el hospital, ¿no? Había que hacer historias clínicas. El estudiante presentando un caso, sudando frente a todos los médicos y un estudiante. Obviamente lo hacía mal, ¿no? Pero tenía que aguantar, pues. O sea, y eso uno se entrena. Así que si ustedes no buscan entrenarse, porque aquí nadie les va a hacer formar y decir, a ver, todos en estrés, no. O sea, eso ya es autoformación. ¿Sí? Entonces busquen ustedes desafíos. ¿Ya? Eso les va un poco a hacer. Pero eso es el estrés. O sea, el estrés hace daño. Ahora, ¿qué es el estrés oxidativo? Resulta que cuando nosotros consumimos alimentos, cualquier alimento, se oxida. Tiene que oxidarse el alimento para generar energía, ¿verdad? La glucólisis y todo eso. Entonces genera energía. Y de ese proceso oxidativo quedan restos, digamos, residuos que no nos sirven. Son las especies reactivas de oxígeno, se llaman. O sea, el oxígeno es necesario para la oxidación de los alimentos, pero una vez utilizado el oxígeno, ya tiene restos, llamamos restos de oxígeno, ¿ya? Porque, así para que se entienda, no se llaman restos de oxígeno, se llaman especies reactivas de oxígeno, se llaman así. Entonces, son sustancias muy oxidantes, pero es como la basura, como la cáscara del oxígeno que ya no sirve. El cuerpo lo tiene que desechar metabólicamente. O sea, ¿cómo neutraliza a esas especies reactivas de oxígeno? El cuerpo. El cuerpo forma sus propios antioxidantes. Entonces, nuestros antioxidantes, nuestras células mitocondrias producen antioxidantes y neutralizan a la especie reactiva del oxígeno. Entonces no pasa nada, todos tranquilos. Pero si ese equilibrio se rompe, es decir, si hay mucha producción de especies reactivas de oxígeno, nuestros antioxidantes ya no neutralizan a todos. ¿Eso se entiende? O sea, hay una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno que ya no son neutralizados por nuestros antioxidantes. Ese es estrés oxidativo. O sea, el aumento de las especies reactivas de oxígeno. Eso es estrés oxidativo. Ahora, ¿quién tiene ese estrés oxidativo? ¿El que respira más veces? No. El estrés oxidativo está relacionado con varios factores, varios elementos, varias acciones del ser humano. Primero, la dieta hipercalórica. Es la principal fuente de estrés oxidativo. ¿Qué es dieta hipercalórica? Sí, eso es hipercalórica, ¿no es cierto? ¿Conocen algún alimento rico en calorías? ¿Sí? Tienen más calorías. ¿Perdón? Los lípidos tienen más Sí, las grasas son, pero necesitamos grasa, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de grasa? Bueno, necesitamos más que los otros, etcétera. Los fritos, Necesitamos todas las grasas. Bueno, si exageramos en el consumo de grasas, en cantidad me refiero, lo llevamos al estrés oxidativo. ¿Conocen algún alimento así? ¡Palta! No van a echar la culpa a la palta. Todo lo frito. ¿Comen palta? Sí. ¿Todos los días? No. ¿Qué comen todos los días? ¿Qué venden aquí en esta acera? ¿Qué venden para comer? Salchipapa, pollo frito, hamburguesas. Esa es la comida hipercalórica. El consumo de esa comida produce estrés oxidativo. Por eso lo llaman comida chatarra. Yo preferiría que lo llamemos comida insalubre, porque realmente es insalubre. ¿Por qué es insalubre? Porque al margen de su sabor, que puede ser agradable, no estamos hablando de eso. Insalubre porque causa daño al organismo. Es insalubre, produce enfermedad. ¿Cómo? Empieza con el estrés oxidativo, aumenta el estrés oxidativo. Ahora uno dice, pero si yo como una salchipapa el domingo, solo los domingos, o una vez al mes,
voy a aumentar mi estrés oxidativo, ¿no? Ese día voy a estar mal. Puede ir minando mi organismo, ¿no? Porque mis antioxidantes no alcanzan para neutralizar eso. Entonces, ¿qué hago si mis antioxidantes no alcanzan? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Voy a la farmacia y compro antioxidantes para tomar. Sí, hay que comer antioxidantes. Claro, no hay eso en la farmacia. ¿Dónde puedo comprar antioxidantes? ¿Dónde creen que hay? ¿Perdón? ¿Había que ir a saltar un viñedo? No solo en la uva, hay en la mayoría, casi en todas las frutas hay antioxidantes. En las verduras, en las cáscaras de los cereales, son las fuentes más importantes de antioxidantes en la dieta. ¿Qué verduras han comido hoy? No, verdurita, una zanahorita, ¿no es cierto? Tiene que ser una buena cantidad. Los españoles tienen como política sanitaria, entre muchas cosas, una mano que dice así: 5. ¿Qué es 5? 3 piezas de fruta y 2 porciones de verdura al día. Mínimo para una persona sana, o sea, que no tiene estrés oxidativo. Eso. O sea, además de eso no tiene que comer ni salchipapas, ni hamburguesas, ni cosas, ¿no? O sea, supongo que debe haber limitaciones también, como tienen muy bien establecidas sus políticas sanitarias, entonces tienen que regular eso. No puede dar el gobierno español un título de chef si es que ese chef no ha estudiado algo de nutrición, algo de esto. ¿Dónde están? Porque la mayoría de la gente en los países no come en sus casas, ¿no es cierto? No lo comen. Entonces comen en restaurantes y los chefs tienen que preparar comida no insalubre, o sea, comida sana. ¿Por qué? Buenos changos los gobiernos españoles, europeos, ¿no es cierto? No. ¿Por qué hacen eso? Porque el que es diabético pierde su productividad. Hay que pagarle su seguro médico. El seguro va a gastar mucho en él, ¿no es cierto? Si es hipertenso, lo mismo, va a pedir permiso, o sea, el empresario pierde. O sea, están velando su economía también, ¿no? No es tanto humana la actitud, o sea, el origen de esa actitud. Pero esa acción sí, es un derecho que todo el mundo debería tener, ¿no? Deberíamos saber qué estamos comiendo nosotros. ¿Han visto los bloqueos en San Julián último? Los agricultores que piden tecnología, ¿no es cierto? Biotecnología para la producción de alimentos. O sea, piden transgénicos. No sabemos qué producen a la larga los transgénicos. Hay corrientes que dicen esto altera nuestros genes, es muy posible. Y otros que no. ¿Ustedes comerían algo transgénico? Yo particularmente no. Si nadie me garantiza, no. Además que daña el ambiente, usan un tipo de... Son semillas que no se reproducen después, son plantas que no dan semilla, quiero decir eso. Que si ustedes compran una semilla, plantan, digamos, una papa, ya no pueden sembrar más papa, tienen que comprar más semilla del proveedor. Esa papa producida ya no sirve como semilla, igual si es maíz o lo que sea. Soya, por ejemplo, creo que han arruinado nuestra soya. Yo siempre indicaba consumir soya a los pacientes que acudían a consulta, ahora ya no. Les digo, mire, porque a veces preguntan, ¿y pueden tomar soya? Y yo no le aconsejo transgénica, a menos que esté seguro que no sea transgénico, ¿no? Entonces, el comercio, la economía también van alterándonos por otro lado, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que nosotros como médicos debemos tener muy presente eso, cómo neutralizar el estrés oxidativo. Los estudiantes de medicina están obligados a comer salchipapas, porque solo venden eso, ¿no? Aquí. ¿Y con qué se come la salchipapa? Con Coca-Cola. Peor, ¿no es cierto? Aumenta el estrés oxidativo. Pero, ¿por qué no pueden consumir con agua? Porque alguien les dice, no, hay que comer con Coca-Cola. La pizza con Coca-Cola, salteña con Coca-Cola, así nos dicen. O sea, ya no decidimos, no los deciden. Usted tiene que usar zapato que diga Adidas. No, así no se ve bien. Hay propagandas que escucho, es hora de renovar sus vajillas. Pero si las vajillas están bien, no hay que renovar. O sea, hay nuevos colores, nuevas bases. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué vamos a hacer con las que ya? ¿Las vamos a romper? O sea, ese es el mercantilismo, ¿no? Hace mucho daño a muchas cosas, pero también a nuestra salud. Entonces, tenemos que tener suficiente personalidad, los médicos,
Primero para ejercer eso en nosotros, ¿no? Y luego convencer a los pacientes. Eso es parte de nuestra actividad. Si fracasamos en eso, bueno, pues como médicos no somos útiles. O sea, hay que cambiar la mentalidad de la gente. Lo que estoy haciendo ahorita, ¿qué es? Tratamos de cambiar su mentalidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos se van a hacer caso? Si tuvieran nota, nos veríamos al año exactamente aquí, con todos ustedes, hablando de lo mismo, ¿no? Pero no tienen nota. Fíjense que van a salir. ¿Dónde se van a ir? A las salchipapotas, a la comer alitas, ¿no es cierto? Bueno, entonces tengan presente, el exceso oxidativo disminuye la producción de insulina. Aún no estemos obesos, nada de eso, ¿sí? Aunque seamos atléticos. Ahora, hay otros factores que aumentan el exceso oxidativo. Es decir, poco consumo de antioxidantes, el exceso de comida hipercalórica, el tabaquismo aumenta el exceso oxidativo. El tabaco mata más por exceso oxidativo que por cáncer pulmonar. Ahora, el exceso oxidativo produce también mutaciones de los genes y puede generar cáncer. Está muy relacionado con eso. Si el exceso oxidativo no solo afecta a la insulina, afecta a muchas cosas. Es un tema apasionante el exceso oxidativo, muy largo, pero bueno, de eso también van a hablar en las jornadas latinoamericanas. Bien, la glicosilación no enzimática es consecuencia de la glucotoxicidad. Hay proteínas que normalmente sí se unen a una glucosa, son las glucoproteínas, por ejemplo. Pero hay proteínas que no deberían unirse a la glucosa, pero como hay exceso de glucosa, entonces se glucosila. Esa es la glucosilación no enzimática. La lipotoxicidad, es decir, el exceso de colesterol en la sangre, los triglicéridos altos, van a dañar también la expresión génica. ¿Se dan cuenta? Ya. Al pobre páncreas lo atacan por muchos lugares, ¿no? Y disminuye, eso es el primer paso, disminuye la secreción de insulina. Es una vez que, bueno, vamos a ver el proceso, por el cual ya se ha sintetizado la insulina, ya está la insulina se almacena en vesículas, gran cantidad de vesículas, y solo un pequeño porcentaje es secretado cada vez que le llega un estímulo. Este es el esquema de una célula beta. Lo encuentran en cualquier libro, hay un libro de Guyton también. GLUT2, eso es lo primero, aquí empieza la historia. GLUT2, el transportador de glucosa que, digamos, entre comillas, se abre, ¿no? Se activa para dar paso a la glucosa cuando la sangre tiene una glicemia de más o menos 80-85 miligramos por decilitro. ¿Sí? Recién se va a secretar insulina. Entonces, si nosotros tenemos 60 miligramos, no secretamos mucha insulina, o sea, mínimo 5, ¿no? Aquí estamos hablando de la secreción ya propiamente dicha de la insulina. Luego vamos a ver la secreción basal de insulina, o sea, siempre hay un poco de insulina. Entonces, si la glicemia no sube, no hay insulina circulante, por eso nuestra glicemia no baja. Imagínense si con 60 se secretara insulina, nuestra glicemia bajaría mucho, ¿no? Entonces entraríamos en coma y moriríamos, probablemente. Entonces, gracias a esta poca sensibilidad, es que este límite mantiene una glicemia general. Ingresa la glucosa y aquí ocurre lo que pasa siempre con la glucosa, especialmente en el hígado, ¿no? Aquí se metaboliza la glucosa, se va a fosforilar, formando glucosa 6-fosfato, luego esto entra en el ciclo de oxidación y finalmente va a formarse ATP. El ATP se forma a partir del ADP, ¿no es cierto?, del adenosín difosfato, ¿verdad? Entonces, si se forma bastante ATP, ¿qué pasa con el ADP? ¿Aumenta también o disminuye? Disminuye. O sea, mientras la célula no produzca energía, no produzca ATP, hay grandes cantidades de ADP que no generan energía. Pero si se va a formar ATP, entonces consume al ADP y el ADP disminuye en el citoplasma. Eso pasa en todas las células, pero aquí es particularmente especial. Resulta que el ADP es un agonista de los canales del potasio. O sea, el ADP, adenosín difosfato, D2, mantiene abierto el canal del potasio. Y ustedes saben que el potasio, por gradiente de concentración, difunde del interior al exterior, ¿verdad? Va difundiendo así. Bueno, ingresa sodio y todo ese proceso ya conocen. Y mantiene una carga, aquí, un potencial de reposo, en la célula beta de más o menos 60 o menos 60 milivoltios. Entonces ahí la célula beta está en paz.
menos 60 milivoltios. Bueno, eso se mantiene gracias al equilibrio que existe en la salida de potasio, ingreso de sodio, entonces la carga no se altera, ni sube ni baja los milivoltios. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando aumenta el ATP? Aumenta el ATP, entonces disminuye el ADP. Disminuye el ADP, y el ADP, como ya no es, ya hay poco ADP, el ATP inhibe al canal del calcio. Al potasio, inhibe. Es decir, este canal del potasio literalmente se cierra. Entonces, ¿qué pasa con el potasio en el interior? Va aumentando. Como es catión, entonces el catión, carga positiva, de menos 60, el potencial de reposo se va haciendo menos negativo, menos 30, menos 20 y así, ¿no? O sea, hay una despolarización, luego se despolariza porque ya se está acercando al cero, ya se va a hacer positivo. Entonces, antes de eso llega a su potencial umbral. Lo digo rápido porque este es el potencial de acción ya dominante. Entonces, potencial umbral y se despolariza. Y al despolarizarse se abren los canales del calcio. Ingresa calcio al interior de la célula beta, y este calcio, obviamente por procesos moleculares complejos que no corresponden a hablar en fisiología, hace que estas vesículas que ya contienen insulina lista se aproximen siguiendo los microtúbulos hacia la membrana superficial, a la membrana de la célula. Y en esta membrana comienzan a fusionarse con la membrana, ¿sí? Era una vesícula, ahora al fusionarse se abre y ya es una bolsa prácticamente, pero abierta afuera. Y así se secreta la insulina. ¿Se entiende eso? Ese proceso es común a muchas sustancias, ¿no? Bueno, entonces no es tan difícil de entender. Eso pasa aquí. Se secreta la insulina y ya pasa a la circulación a cumplir con sus funciones. Así termina la secreción. Este proceso ha sido muy estudiado, hay mucho detalle, hay bibliografía que habla de molécula tras molécula, proteínas, porque había que ver cómo tratar la diabetes, ¿no? Porque la gente se dedica a estudiar muchísimo la célula beta y aún así no se puede controlar. Ahora, en el tratamiento, aprovecharlos para decir eso, de la diabetes, hay medicamentos que estimulan la secreción. La mayoría de los medicamentos lo que hace es estimular la secreción de insulina, no la síntesis, la producción. No se puede. Para eso tienen que cambiar ciertas condiciones. Por ejemplo, eso es lo normal. Digamos en un obeso de por sí ya hay resistencia a la insulina, hay elevación de la glicemia. Entonces ingresan grandes cantidades de glucosa aquí. ¿Sí? Y altera todo el proceso de oxidación de la glucosa, en fin, yo voy a decirlo así muy rápidamente, lleva al final a la apoptosis de esta célula beta, el exceso de glucosa, o sea, la célula beta muere, ya no hay más. Eso pasa con los diabéticos con el tiempo, ¿no? Van cada vez quedándose con menos células beta y al final son insulino dependientes, o sea, tienen que inyectarse siempre insulina. Hay casos en donde, por ejemplo, pacientes obesos vienen, tienen glicemia alta, son diabéticos, se les habla, se asustan, hay que asustarles también a algunos, y comienzan a bajar de peso, se disciplinan bastante bien. Sin medicamento, su glicemia se normaliza, pero no es que se haya curado, no, es diabético. El hecho de que tenga glicemias normales sin tratamiento no significa que ya esté sano. La diabetes no tiene cura, porque si en algún momento ha aumentado es que algo se alteró aquí. Ahora, pasa que la célula beta, por ejemplo, cuando hay exceso de glucosa, no muere aún, pero no produce suficiente insulina. Entonces, cuando los factores que han aumentado la glicemia se borran o desaparecen, es como si esta célula hubiera entrado en reposo. Cuando ya más o menos el metabolismo se está normalizando, estas células vuelven a funcionar y a producir insulina. O sea, no mueren tan fácilmente, resisten. Entonces eso es lo que pasa en las personas que ya son diabéticos, pero sin tratamiento, bajan de peso, ya antioxidantes, todo eso, y normalizan eso porque las células, sus células beta han despertado, han vuelto a producir insulina. Eso es interesante, este proceso en la diabetes, y hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Es decir, los pacientes, ahora,
Por ejemplo, hay algo que puede ser un error en el tratamiento de la célula. Esta célula produce poca insulina ya, pero no está muerta. Hay exceso de glucosa, diabético. Esta célula con tanta glucosa se está intoxicando, se está muriendo, pero no está muerta. Produce, a duras penas va produciendo insulina. Bien, entonces, ¿qué le dan a los diabéticos? Un medicamento que estimule la secreción de insulina. Es decir, a esta célula moribunda le damos más trabajo todavía. Y al final lo matamos. El tratamiento lo mata. ¿Quién lo mató? El médico lo mató, el asesino de células beta. A veces se comete ese error porque de memoria viene el diabético, azúcar alto, le damos estimulantes de la secreción y muere la célula, ¿no? El tratamiento debía ser distinto, ¿no es cierto? Con otros fármacos, dejar en paz a esta célula. ¿Sí? Bajar la glicemia por otros medios. Existen ahora otros medios para bajar la glicemia y entre esos medios está obviamente el estilo de vida saludable, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no salchipapas, ni pollo frito, verduras, frutas, sin torturarse, por supuesto. Y la célula beta queda ahí agonizando, luego resucita y trabaja de nuevo. Ahí sí le podemos dar, digamos, medicamentos que estimulen la producción de insulina. O sea, ese es parte del arte de la medicina, ¿no? El médico tiene que ser analítico por eso, tiene que analizar los casos, deducir qué es lo que está pasando ahí dentro, ¿no es cierto? Bien, este es el proceso de secreción de insulina. Yo debo mencionar, porque he sido testigo presencial de eso, allá en bioquímica, los chicos que egresan hacen sus tesis, ¿no? Jovencitos, tesis y hacen una maestría internacional, pero aquí. Bárbaro, esa maestría es bárbaro. Si pueden alguna vez hacer una maestría aquí en la Facultad de Bioquímica, la maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas se llama así en general, pero hay líneas de investigación. Este muchacho investigaba extracto de tarwi, no son médicos, no son médicos, de tarwi, en páncreas de ratones chiquitos, no las ratas grandes, los ratones. En síntesis, lo que ha hecho el tigre, yo le digo tigre, porque es rapidísimo, extrae el páncreas y aísla la célula beta, célula tejido adiposo del ratón, hace cultivos de la célula, mide la insulina indirectamente midiendo la glucosa que está allí. Si disminuye la glucosa, obviamente hay consumo de glucosa, alguien hace consumir la glucosa, ¿no es cierto? Sí, es pura teoría, pero muy importante. Entonces le agrega el extracto de tarwi y disminuye más la glucosa en el tejido adiposo. Conclusión, aumenta la sensibilidad a la insulina, el tarwi, en células adiposas del ratón. No puedo decir que eso ocurre en los humanos. Ahora había que hacer eso en los humanos, ¿no? Bueno, pero ese es un primer paso. Segundo, trabajó sobre las células beta también, ¿no? Y midiendo el calcio. Ha usado un medicamento que bloquea los canales del calcio, se usa para la hipertensión, pero ahora lo he usado aquí. O sea, después de sus procesos, tiene su tesis, o sea, a ver si lo consigo en PDF y ustedes lo van a ver, es interesante. Entonces, estimula el tarwi la secreción también de insulina, o sea, tiene doble efecto. Es casi ideal. Estimula la secreción de insulina y aumenta la sensibilidad a la insulina. Eso con fármacos lo hacemos generalmente con dos fármacos. No hay un fármaco que haga las dos cosas, pero el tarwi sí. Ahora, él va a hacer su doctorado en Suecia. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la sustancia que está en el tarwi que tiene ese efecto? O sea, aislarlo, ¿no? Y es doctorado, es otro nivel, ¿no es cierto? Superior, bárbaro. Debe tener 26, 27 años de edad. A los 30 va a ser doctor. Ellos invitan doctores alemanes, europeos, ellos vienen a dar clases, por eso una buena maestría. Son tigres de 29, 30 años, ya tienen doctorado, imagínense. ¡Qué bárbaros! Capísimos, o sea, son seres humanos de nuestra misma especie. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué ellos llegan a ese nivel? Y decimos bolivianos también, aquí hay chicos de bioquímica, muchachos que están en ese nivel, han viajado de país en país porque son buenos, o sea, les llaman no para que les enseñe, sino para enseñar. O sea, qué sé yo, los alemanes les llaman, vengan muchachos, ustedes son capísimos, van a aprender esto. Entonces hacen un diplomado, maestría, presentan sus trabajos, van de congreso en congreso. Chicos que ni siquiera tienen una fuente laboral,
Apenas al egresar ya están andando así. Obviamente les darán sus viáticos, ¿no? Que no, si no van a sacar recursos. A eso lleva el conocimiento, es decir, nos lleva a otra dimensión en la vida. No es cuestión de yo aprendo esto y luego voy a cobrar dinero dando recetas, no, eso no es la medicina, no es ciencia. Entonces, hay trabajos así, ¿no? Hay trabajos, muchos trabajos en el mundo, seguramente, experimentando en modelos experimentales como ratas, ratones, encontrando estas cosas, pero no podemos hacer lo mismo en los humanos si no hay evidencia, porque no somos de la misma especie, pero seguro que pasa lo mismo. Pero tiene que haber evidencia, eso es ciencia. Bien, yo creo que con el mato, estamos todavía a tiempo, ¿no? Esto es importante. Normalmente la insulina, esto no es insulina basal, la secreción de insulina basal no es esa. Entonces mencionaré que es la secreción basal de insulina. La secreción basal es aquella que se produce en ayunas. Nuestro cuerpo, cuando no comemos nada, sigue produciendo glucosa, ¿no es cierto? A partir del glucógeno va liberándose glucosa. O sea, tiene que haber glucosa, aparte de glucosa del hígado y del músculo y del riñón, principalmente desde el glucógeno a todas las células. A las células no le importa si hemos almorzado o no, la célula tiene que consumir glucosa y punto. Si no, no va a funcionar, nos vamos a enfermar. Entonces en el organismo hay sistemas que proveen glucosa a los tejidos. Entonces constantemente hay una tendencia a aumentar de la glicemia sin haber comido nada. Entonces se libera justo por eso la insulina, sin que comamos nada. Se libera, hace que esa glucosa ingrese a las células y nuevamente baja la glucosa. Vuelve a aumentar la glucosa en la sangre y se libera insulina. Esa es la secreción basal de insulina. Es oscilante, es ondulante, es pulsátil, por eso se llaman pulsos. ¿Ya? Se secreta por pulsos la insulina. Y eso es oscilante junto con la glicemia. Bueno, no estamos hablando de eso, pero eso ya está entendido. Esta es la secreción de insulina postprandial, después de comer. Ya no es basal. Entonces, cualquiera sea la comida, obviamente va a depender mucho de su contenido de glucosa y ácidos grasos. Entonces, una comida habitual. Entonces, se forman dos picos. Uno precoz, inicial, casi a los 5 minutos de empezar a comer, y otro largo, que se prolonga casi hasta el final de la comida y más todavía. Mientras se van absorbiendo los alimentos, sigue aumentando la secreción de insulina. Pero las curvas no son idénticas. Miren, esta curva es breve y muy alta. Esta es la insulina secretada, es la insulina almacenada. ¿Recuerdan? En la célula beta hay siempre vesículas con insulina, siempre hay vesículas con insulina. Entonces, esa primera fase corresponde al primer estímulo, donde se libera gran cantidad de vesículas, aumenta la insulina rápidamente. Es el primer pico. Luego viene el segundo pico, o sea, el resto de las vesículas y la nueva insulina que se va sintetizando. Recuerden que la glucosa ya entró a la célula beta, entonces ya hay expresión química. Entonces, rápidamente se forma nueva insulina, más lo que quedaba en las otras vesículas comienza a secretarse más lentamente y no alcanza niveles tan altos. Esta es la segunda fase. Esto es lo normal en la secreción de insulina. Bueno, si comemos por más tiempo, pues mientras más se vaya absorbiendo los alimentos en el intestino, la glicemia va a seguir alta, entonces va a seguir secretando glucosa, ¿no es cierto? Bien, los autores afirman que este primer pico depende fundamentalmente de la glucosa, no exclusivamente, ¿no? Fundamentalmente. Y esta segunda fase depende fundamentalmente de los ácidos grasos de cadena larga de la comida. No tanto de la glucosa, pero no exclusivamente de los ácidos grasos, sino dependen más de los ácidos grasos. O sea, son ellos los que van a estimular. Es decir, los lípidos también estimulan la secreción de insulina, claro que sí, pero no estamos hablando solamente de la glucosa, ¿no es cierto? Pero el mecanismo es el mismo, porque igual los ácidos grasos se van a oxidar, ¿no es cierto? Y van a formar ATPs, ¿no? Bueno, esto. Ahora, en los diabéticos, cuando uno está empezando con su diabetes, este pico es bajo. Va disminuyendo el pico y al final desaparece el pico en los diabéticos. Y conforme va agravándose el diabético, ¿no? Ya deben aparecer síntomas, me imagino ya. Entonces ya tiene sed, orinar, ¿no? Esto se va haciendo más bajo. Y más corto, obviamente, porque las células beta ya no producen suficiente insulina. Bueno, vamos a suponer que nuestro diabético no tiene insulina ya.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tienen que inyectar su insulina. Y la insulina inyectada generalmente se inyecta en el tejido subcutáneo. Entonces el mismo paciente se inyecta generalmente. Porque no va a ir, todo, tiene que inyectarse antes de cada comida, ¿no? No ir donde el médico, doctor, yo voy a comer, inyécteme. No, el paciente mismo o un familiar lo inyecta en la casa. Entonces hay que imitar estas dos fases con la inyección de la insulina. Entonces se le inyecta una insulina de acción rápida, que se absorbe rápidamente para simular este pico. Simultáneamente otra insulina que se absorbe lentamente, que simula este otro pico. Nunca se llega a un trazo idéntico, pero sí se asemeja. Ese es el tratamiento ideal de la insulinoterapia. Dice. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, podemos medir la insulinemia del paciente, ¿no? Mientras hacemos el tratamiento, pero eso ya es una cuestión académica, ¿no? Para ver si estamos haciéndolo bien. ¿Sí? El paciente no nos va a pagar eso, no tiene por qué pagar. Nosotros tenemos que sacarle la billetera y decir, a ver, haga. Puede ser mi trabajo de investigación, que sé yo, voy a las jornadas de diabetes, voy a hablar de esto. Tengo que investigar, ¿no? Tengo que aportar con algo a la ciencia. Bueno, entonces el objetivo es ese, ¿ya? En el tratamiento de la insulinoterapia, por Dios, ¿por qué? ¿Mi dedo está envenenado o qué? Ya. ¿Qué pasa con la...? Bueno, esta es una relación, tienen eso en el gaito. Pueden ver ahí la referencia, ¿no? Que la concentración de glucosa, la relación de la glicemia con la secreción de insulina. Aquí a partir de 90 nos indica, comienza a aumentar la insulinemia, ¿sí? Y a medida que aumenta la glicemia, va a aumentar la insulina, ¿no? Esta es la línea de la insulina. Bueno, ¿hasta cuánto va a aumentar la insulina? Si la glicemia, por ejemplo, llega a 400 o 500, ya la insulina no va a aumentar más. Se va a seguir produciendo, pero ya no más alto, ¿no? Las concentraciones se van a estabilizar. Esto cuando el páncreas puede responder, pero en un diabético no vamos a encontrar eso. Por ejemplo, los diabéticos ya su glicemia, la glucosa ya no ingresa a la célula y se queda nomás ahí circulando. Bueno, eso es solo para mostrar. Está en el gaito y ustedes pueden ver eso. ¿Qué es lo que pasa con la glicemia? Estos pulsos de 5 a 10 minutos es la secreción basal. O sea, cada 5 a 10 minutos va liberándose un poco de insulina y luego va bajando, ¿no? Son pulsos, pulsaciones. Tiene mucho que ver, obviamente, con las concentraciones de glucosa. La glucosa es la que provoca la secreción de la insulina. La glicemia basal es la que provoca las pulsaciones basales de insulina. Bien, ahora, ¿a qué sangre se libera? El páncreas drena su sangre al sistema porta, ¿verdad? Bien, entonces la insulina no va a los tejidos. Primero tiene que pasar por la aduana, va al hígado. Ahí va. Y en el hígado, más o menos la mitad de la insulina se metaboliza. O sea, ahí queda, no sé, como impuesto, algo así, no lo va a hacer alguna analogía. Pero no toda la insulina secretada va a llegar a la circulación mayor. Por lo menos el 50% es destruido en el hígado. Solo una parte llega al corazón y luego se distribuye. ¿Cuáles son los órganos blancos de la insulina? Los principales: tejido adiposo, músculo y el mismo hígado. El riñón va para formar glucógeno, pero el riñón es el que se encarga de eliminar el resto de la insulina. Ya se acaba la insulina. ¿Cuánto tiempo tiene de vida media la insulina? 6, ¿Cuánto? 5, 8. 6 minutos como promedio. Entonces en ese tiempo solo queda la mitad de la insulina. Y en los siguientes 6 minutos la mitad de lo que quedaba y así, ¿no? Ya hemos explicado que es vida media. Bueno, ahora, la diabetes, por ejemplo, hay pacientes que confunden esto. Son diabéticos de muchos años, ya tienen afectado el riñón, porque la diabetes afecta a todo el organismo, hasta la conciencia. Entonces, daña el riñón, que es una complicación gravísima. Daña el riñón y el riñón ya no elimina la insulina. Entonces, ¿qué pasa con la insulina? Con la poca insulina que produce este paciente, esa poca insulina sigue circulando. Entonces, baja su glicemia sin que se administre mucha insulina o prácticamente sin insulina. Entonces el paciente dice, mi azúcar ya no está alto, ya no me estoy inyectando, ya me he curado de la diabetes. Pero no, está en la fase final de su diabetes, va a morir pronto.
porque ese riñón ya no funciona, por eso su insulina ya no se elimina. Por eso la poquita insulina va quedando en su sangre, dando vueltas y haciendo su trabajo, obviamente. Y los pacientes con enfermedad renal, la mayoría ya casi no necesitan tratamiento para bajar su glicemia, ya no. Se tratan otras cosas, otras complicaciones, obviamente mucho más severo, ¿no? El problema renal. Muy bien. Y aquí los estimulantes de la secreción, ya no de la síntesis, y con eso vamos a terminar. Es una lista que ustedes la pueden leer, ¿no? Así que, y este cuadro, o más, inclusive más completo, se encuentra en muchos libros. Pero haremos una pequeña explicación rápida antes de irnos. Entonces, el glucagón es un estimulante, tener en cuenta. El sistema parasimpático, o sea, la acetilcolina, es el estimulante. La adrenalina es inhibidable, ¿no es cierto? Si usan algún medicamento que bloquea la acetilcolina, ¿qué esperan? Por ejemplo, en mi grupo hemos puesto un ejemplo, la acetilcolina, el bloqueante de acetilcolina, por ejemplo, se usa para el dolor de estómago. La mayoría de los antiespasmódicos hay que bloquear la acetilcolina, entonces el músculo se relaja y ya no duele, ¿no? Pero al hacer eso, estamos bloqueando también el efecto en varios lugares, ahora en el páncreas, por ejemplo. Entonces estamos haciendo que este paciente produzca menos insulina. Por lo tanto, ese tipo de medicamentos hay que dar con mucho cuidado a los pacientes diabéticos, ¿no? Si le damos una tableta no va a pasar nada, pero si es un tratamiento de varios días, sí, puede aumentar su glicemia. ¿No es cierto? Hay medicamentos que pueden agravar la diabetes, medicamentos que no son para la diabetes, sino se da para otras enfermedades, porque el diabético casi no es solo diabético, siempre tiene otras enfermedades. Tiene derecho, ¿no? Porque si ataca al corazón, que es además cardiópata, si además está afectado su riñón, ya tiene 3 problemas grandes: diabetes, nefropatía, cardiopatía. Puede tener neuropatía, enteropatías, puede estar amputado del pie, puede estar ciego y sigue vivo el diabético. O sea, ¿qué calidad de vida nos da eso? Pero así viven los diabéticos. Y dice, doctor, de algo hay que morir. Eso no es problema, todos vamos a morir de algo. Sino lo que importa es cómo vamos a vivir hasta la muerte, o sea, hasta el último día. Tiene que ser de calidad, ¿no es cierto? Entonces, la labor del médico es mejorar lo más posible la calidad de vida del diabético, tanto físico como emocional. Si a mi paciente que siempre come papa le digo, usted no va a comer más papa, lo estoy matando. Y hay colegas que hacen eso en su afán de controlar la diabetes, y eso es un error grave. En endocrinología lo van a aprender. Las incretinas, vamos a hablar después de esto. Las incretinas son hormonas también que se producen en el intestino en la presencia de alimentos, especialmente de glucosa. Ustedes consumen glucosa, la glucosa, además de absorberse, va a estimular, ¿no es cierto?, después de absorberse, la secreción de insulina. Pero esta glucosa también estimula la producción de esta hormona, y esta hormona, a su vez, estimula mucho más la producción de insulina. Las incretinas, ahora hay incretinas sintéticas, es parte del tratamiento también en algunos casos de diabetes. Hay pacientes que toman incretinas. Bueno, son interesantes las incretinas. Bueno, hay contraindicaciones también con las incretinas, ¿no? O sea, eso se va viendo con el tiempo, no había sido tan bueno, etc. Todo se van a hablar en las jornadas de diabetes. Les voy a mandar el programa de las jornadas de diabetes, ustedes vean qué temas les puede interesar. Van a grabar en video, les van a dar en discos los videos, para los que se inscriban, ¿no? Cuando ya llegue el momento de hacer endocrinología, les servirá. Algunas enterohormonas, como la gastrina, conocen esto, la secretina, la colecistoquinina, pero su acción no es cuantitativamente muy importante, pero tienen esa función. La hiperglicemia, aminoácidos, ácidos grasos, el ejercicio físico aumenta la secreción de insulina, la actividad física. Por eso el tratamiento en los diabéticos es triasociado: medicamento, comida y ejercicio físico. Si no se combinan los tres, no funciona. Hay diabéticos que no pueden caminar. ¿Qué ejercicio van a hacer? ¿Qué ejercicio podrían hacer? En este momento, ¿quién está gastando más energía? Ya, todos callados, yo también. ¿Quién está haciendo más gasto de energía en este momento? O bien lo que estoy hablando. Ya. ¿Quién gasta más energía de todos los que estamos aquí? ¿Quién está bajando de peso? ¿Ustedes o yo? Yo, ¿por qué? Porque mis músculos están contrayéndose. El solo hecho de estar parados ya es un trabajo, es un consumo energético
bárbaro, porque mis músculos están, imagínense, como si fuera un ser humano, ¿no? El músculo está agarrando al esqueleto. Jalen, muchachos, no jalen mucho, no se caigan, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tengo que estar quieto, ¿verdad? De un pie, además. Ya está. Entonces yo estoy gastando energía, ustedes no. Ustedes están relajados, ¿no es cierto? Entonces eso también es actividad física. Entonces la actividad física no siempre es trotar, jugar algo, porque un diabético no va a poder hacer eso, ¿no? No ve bien, ya no siente, le van a hacer un foul si juega fútbol y él no va a sentir nada. Tienen fracturas de los huesos del pie. Hay pacientes diabéticos que tienen fracturas y nunca se han dado cuenta de eso. Imagínense, rompe un hueso no sentir dolor, porque compromete la sensibilidad de los diabéticos, ¿no? O sea, es terrible la diabetes. O sea, hay que idear actividades físicas para cada caso. Inhiben, cuando no, la somatostatina inhibe todo, ¿no es cierto? El simpático, el ayuno, claro, porque baja la glicemia, entonces se va a producir poca insulina. La hipoglicemia, obviamente, y la leptina.